Tema 9. El desarrollo social y de la personalidad en la adolescencia. Tenemos una introducción con la importancia de la moralidad en el desarrollo humano y relación en el desarrollo moral, social y cognitivo. Los enfoques teóricos principales, que son la perspectiva de Piaget, con el desarrollo moral en dos etapas, la heterónoma y autónoma, la perspectiva de Kohler, con 3 niveles de razonamiento moral, que es el preconvencional, convencional y postconvencional. Factores que influyen en el desarrollo moral, como el rol de interacciones social y de las experiencias, la influencia de la familia y la cultura, y las críticas y desarrollos recientes, que son las limitaciones de los modelos clásicos, nuevas aproximaciones al estudio de la moralidad. Introducción. La adolescencia se identifica como una construcción social consolidada en el siglo XX en Occidente, reconociéndola como una etapa vital independiente. Desde un enfoque científico ha interesado no solo a la psicología, sino también a padres y educadores preocupados por sus características atribuidas de rebeldía y conflicto. Autores como Erik Erikson y James Marcia describieron en esta etapa como marcada por crisis y disyuntivas vitales. Más recientemente, se observa una transición menos abrupta y más gradual, como sostiene John Coleman. El desarrollo adolescente se caracteriza por cambios biológicos, nuevas responsabilidades y habilidades intelectuales en evolución. La adolescencia se define como el periodo de transición entre la niñez y la adultez, caracterizado por importantes cambios físicos, cognitivos y psicosociales. Aunque su inicio está generalmente asociado con la pubertad, su finalización es menos consensuada, con algunas teorías extendiéndola hasta los 25 años, llamada adultez emergente según Arnett. Esta adultez emergente se caracteriza por la exploración personal, retraso en asumir responsabilidades y una percepción subjetiva de no ser aún adulto. La adolescencia, como construcción social, varía según los cambios históricos, culturales, reflejando las exigencias que cada sociedad impone a los jóvenes para alcanzar una madurez y autonomía. El cerebro durante la adolescencia. Durante esta etapa, el cerebro experimenta cambios estructurales y funcionales. La materia blanca incrementa de forma lineal, mientras que la materia gris sigue un patrón de forma de U invertida. Las áreas cerebrales relacionadas con las emociones, como el sistema límbico y la amígdala, maduran antes que las asociadas con la planificación y el control de impulsos, como el córtex prefrontal. Entonces tenemos que el sistema límbico y la amígdala son las áreas relacionadas con las emociones. Sin embargo, el córtex prefrontal es la que está relacionada con la planificación y el control de impulsos. Este desfase explica conductas características de los adolescentes como impulsividad y toma de riesgos. Sin embargo, factores psicosociales también juegan un papel crucial en esta etapa de alta plasticidad y adaptabilidad. Pubertad. La pubertad es un proceso psicológico largo que comienza antes de ser perceptible. Está influenciada por factores genéticos y ambientales, regulada por cambios neuroendocrinos que tienen como objetivo final alcanzar la capacidad reproductiva plena. Mecanismos neurobiológicos y hormonales de la pubertad. Durante la pubertad, el sistema endocrino activa la producción de hormonas que impulsan la maduración sexual y reproductiva. Este proceso inicia cuando el hipotálamo libera la hormona GnRH, que estimula la hipófisis para secretar LH, que es la hormona luteinizante, y la FSH, que es la hormona folículo estimulante. Estas hormonas viajan por el torrente sanguíneo hasta los ovarios y testículos, desencadenando la producción de estrógenos en niñas y testosterona en los niños. Ambas hormonas son reguladas dependiendo de sus niveles detectados por el hipotálamo y la hipófisis. En las niñas, el estrógeno promueve el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, como el crecimiento de las mamas y el vello púbico, y regula el ciclo menstrual. La progesterona actúa en el revestimiento del útero y su descenso provoca la menstruación.
En los niños, la testosterona facilita el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, como el vello facial y cambios en el tono de voz. Estas hormonas están presentes en ambos sexos, pero en diferentes proporciones, con niveles que varían a lo largo de la vida. Maduración sexual. La maduración sexual incluye cambios físicos específicos descritos por Turner en los años 70, divididos en 5 estadios. En los niños, el primer signo es el crecimiento de testículos y escroto, normalmente entre los 9 y 14 años. Posteriormente, se observa un aumento en el tamaño del pene, aparición del vello púbico y un cambio en el tono de voz. En las niñas, el desarrollo de las mamas, telarquía, comienza entre los 8 y 13 años, seguido de los cambios de las caderas y la primera menstruación, que usualmente ocurre 6 meses después del botón mamario. A lo largo del tiempo, la edad de la menarquía o de la menarquia ha disminuido debido a mejores condiciones de salud y nutrición, aunque la pubertad precoz, que se considera esta antes de los 8 años, debe ser evaluada médicamente. Factores ambientales como el estrés familiar y la nutrición también influyen en un inicio de pubertad. Vamos a ver los estadios uno por uno. Estadio 1, prepuberal. Las características, pues no hay signos visibles de desarrollo puberal. Genitales en los niños, los testículos, el pene y el escroto son pequeños, similares a los de la infancia. En las niñas, las mamas no muestran desarrollo y el vello púbico es ausente. Estadio 2. Aquí vamos a poner esto así. Y en las niñas, así. Estadio 2. Inicio de la pubertad. Características. En las niñas comienza el crecimiento en los botones mamarios, pequeñas masas debajo de las areolas. En niños, los testículos comienzan a aumentar de tamaño con un leve agrandamiento del escroto y ligero endurecimiento de la piel del área. Vello púbico. Comienza a aparecer en forma de vello fino, suave y claro. Y otros cambios pues, pueden ser la aceleración del crecimiento en general. El estadio 3, la pubertad media. En las niñas, las mamas y areolas se agrandan, pero no hay separación entre ambos. Y en los niños, el pene crece en longitud y los testículos aumentan de tamaño. El vello púbico, el vello es más oscuro, grueso y rizado, comienza a cubrir el área púbica. Y otros cambios pues, pueden aparecer la sudoración y olor corporal y a menudo comienza el desarrollo de axilas y acné. En la pubertad media, el estadio 3. El estadio 4, la pubertad avanzada. En las niñas, las mamas adquieren una forma más redondeada, las areolas se separan del contorno mamario. Y bueno, y en los niños el pene crece en grosor y longitud y el escroto se oscurece más. El vello púbico es denso, similar al de los adultos, pero todavía limitado al área púbica. Otros cambios son la voz más profunda en niños y crecimiento más significativo del vello corporal. En el estadio 5, la maduración completa, pues en las niñas las mamas están completamente desarrolladas y en los niños los genitales alcanzan el tamaño y la forma de los adultos. El vello púbico, el vello adulto completamente desarrollado, extendiéndose hasta los muslos. Y en otros cambios son el crecimiento final en estatura y maduración general de los rasgos secundarios sexuales. El crecimiento y peso. El crecimiento puberal varía entre géneros. Durante esta fase el crecimiento no es uniforme. Primero crecen las extremidades inferiores y superiores y finalmente el torso. El incremento de peso puede alcanzar el 50% del peso adulto, como una redistribución distinta según el género. En las niñas, el pico de crecimiento ocurre entre los 12 y 13 años, predomina la masa muscular. No, al contrario, en los niños predomina la masa muscular. Ok, aquí. En los niños entre los 14 y 15 años, porque a ellos les llega un poco más tarde. Y en las niñas decimos que... Aquí vamos a ponerlo en su sitio. Y en las niñas, pues estamos diciendo que el pico de crecimiento ocurre entre los 12 y 13 años, antes que en los niños.
En los niños predomina la masa muscular y, sin embargo, en las niñas se acumula más grasa corporal en áreas específicas como las caderas y el vientre, asociada a la preparación metabólica para un posible embarazo. Los ritmos de la pubertad, conexión biológica y psicológica. El inicio y ritmo de la pubertad no son homogéneos entre individuos. El timing puberal compara el desarrollo puberal de un adolescente con el de sus padres. La pubertad temprana suele asociarse con mayor desajuste psicológico, incluyendo ansiedad, depresión y conductas agresivas. Este desajuste puede deberse a factores psicosociales y factores biológicos. Los factores psicosociales, como conflictos interpersonales o demandas de responsabilidades adultas antes de tiempo, y los factores biológicos debido al impacto de las hormonas sexuales en el cerebro. El desarrollo psicosocial durante la adolescencia, las principales perspectivas teóricas. La adolescencia se conceptualiza como una etapa de transición y desequilibrio psicológico. Stanley Hall, considerado el pionero en el estudio científico de la adolescencia, describió este periodo como turbulento, con frecuentes conflictos y cambios emocionales. Por su parte, los enfoques psicoanalíticos, representados por Anna Freud y Peter Bloss, también consideran esta etapa como vulnerable debido a la emergencia de pulsiones sexuales que pueden causar alteraciones psicológicas. Durante la adolescencia se observa un enfrentamiento con las hormonas establecidas y una desvinculación progresiva de los padres. La construcción de la identidad en esta etapa es crucial, representando un factor de riesgo o protección ante los desafíos de la vida. Erikson, la adolescencia como búsqueda de un sentido coherente del yo. Erik Erikson desarrolla la teoría del desarrollo psicosocial, la cual examina cómo el yo evoluciona a lo largo de la vida en interacción con factores sociales y culturales. Según Erikson, cada etapa de desarrollo incluye una tensión entre dimensiones positivas y negativas, donde se enfrenta a una crisis de personalidad que debe ser resuelta. Las crisis provienen del entorno social y permiten al individuo superar el reto para fortalecer su personalidad y adquirir una virtud específica. Las etapas de desarrollo son jerárquicas, cada una construyendo sobre la anterior hacia estructuras más complejas estables. En la adolescencia, que Erikson sitúa entre los 12 y 20 años, el reto central es lograr una identidad personal coherente e integrada. Esto implica adoptar valores, metas y creencias de manera consciente, autónoma y comprometida, en armonía con los roles psicosexuales y psicosociales que caracterizan esta etapa. En caso contrario, el adolescente puede quedar atrapado en confusión de roles. Erikson también menciona la moratoria psicosocial, un periodo en el que la sociedad permite a los adolescentes explorar y experimentar antes de asumir compromisos adultos. La intolerancia de los adolescentes hacia ideas opuestas o la exclusión de otros es vista por Erikson como mecanismos de defensa. Vamos a ver aquí. Como mecanismos de defensa ante la confusión de la identidad. Además, Erikson propone que después de la adolescencia, entre los 20 y 30 años, comienza una etapa de transición conocida como adulto joven. James Marcia, la formación de la identidad. James E. Marcia amplió la teoría de Erikson y desarrolló un enfoque que define la formación de la identidad durante la adolescencia media en dos dimensiones clave. La crisis y compromiso. La crisis representa un periodo de toma de decisiones personales en diversas áreas, mientras que el compromiso implica asumir responsabilidades relacionadas con estas decisiones. Marcia identificó 4 estados de identidad que no deben interpretarse como etapas, sino como estructuras que cambian según las experiencias de los adolescentes. Este modelo considera que la identidad es un constructo complejo que puede manifestarse de manera diferente en los distintos aspectos de la vida. Investigaciones posteriores, como los de Alan Waterman, mostraron variaciones en los grados de exploración y compromiso dentro de cada estado de identidad, lo que gestiona si la adolescencia realmente es una etapa especialmente difícil. La teoría focal
John Coleman realizó estudios sobre adolescentes en diferentes edades y descubrió que las actitudes y preocupaciones varían según el momento y el aspecto específico. Basándose en estos resultados, propuso la teoría focal, la cual sugiere que los adolescentes enfrentan retos propios de etapa de forma secuencial, enfocándose en los problemas más críticos en cada momento. Según esta teoría, los retos no se enfrentan de forma simultánea. La edad a nivel de desarrollo no determinan los retos a enfrentar y no existe una secuencia fija en el orden de los retos. La propuesta de Coleman destaca por basarse en datos empíricos y ofrece una perspectiva menos dramática de la adolescencia. Estudios recientes respaldan esta visión, mostrando que los conflictos y comportamientos desafiantes típicos de la etapa tienden a disminuir hacia la adolescencia media, dependiendo de la relación previa entre padres e hijos. Aunque la adolescencia se percibe como una etapa vulnerable con mayor prevalencia de psicopatologías, los datos indican que los factores de riesgo en la infancia tienen mayor impacto en el desarrollo de estas. En general, la adolescencia se concibe como una etapa de cambios y retos que también brindan oportunidades para el crecimiento personal y la búsqueda de una identidad. Autoconcepto y autoestima en la adolescencia. Durante la adolescencia, los cambios que experimentan los jóvenes deben integrarse en el autoconcepto, el cual comenzó a consolidarse al final de la infancia. En esta etapa, el autoconcepto se expande y se modifica en función de las nuevas experiencias. Desarrollo del autoconcepto en la adolescencia. El autoconcepto es una representación del yo que, en su forma madura, se organiza como una teoría coherente y consistente. Está estrechamente relacionada con el desarrollo de las capacidades cognitivas. Aunque Piaget asumió que estas capacidades se adquieren plenamente en la adolescencia, los estudios sugieren que su desarrollo es más lento y menos coordinado. Vamos a ver aquí tres etapas. Adolescencia inicial de los 11 a los 13 años. En esta etapa, el adolescente tiende a definir el yo mediante abstracciones y a dar importancia a la opinión de los demás. Hay un incremento en la diferenciación de roles y en las referencias a aspectos personales e interpersonales. Según Fisher, en el 1980, esta etapa corresponde al nivel de las abstracciones simples, donde los adolescentes no son capaces de comparar y relacionar diferentes aspectos de su personalidad. Adolescencia media, desde los 14 a los 15 años. Los adolescentes comienzan a identificar las contradicciones de su personalidad, lo que genera cierta confusión. Aunque no pueden integrar plenamente los opuestos, esta etapa refleja un mayor desarrollo cognitivo. Aparecen fenómenos como la audiencia imaginaria, creencia de ser el centro de atención, y la fábula personal, percepción de que sus experiencias son únicas. Último tramo de la adolescencia, de los 17 a los 18 años. Aquí los adolescentes logran integrar los rasgos contradictorios de su personalidad en un sistema más coherente. Este proceso implica una menor dependencia de la comparación social y una identidad más estable y personal. Sin embargo, no todos los jóvenes alcanzan esta integración, lo que puede llevar a conflictos emocionales o patrones de personalidad fragmentada. La autoestima en la adolescencia. La autoestima se entiende como una evaluación del propio valor. Esta depende de factores como la percepción de eficacia personal y la opinión de personas significativas. Durante la adolescencia, la proliferación de roles y experiencias genera retos que pueden reducir la autoestima, especialmente al inicio de esta etapa. Cambios físicos, como los relacionados con los estándares de belleza, pueden impactar negativamente, sobre todo en las chicas. En la adolescencia media, la búsqueda de la identidad aumenta la vulnerabilidad de las opiniones externas. Hacia el final de la adolescencia, la experiencia acumulada y una menor dependencia de juicios externos favorecen la recuperación y estabilización de la autoestima. Un estudio de Robbins en el 2002 mostró una tendencia descendiente de la autoestima entre los 9 y 20 años, seguida de una recuperación gradual hasta los 65 años, momento en el que vuelve a disminuir. Nos vemos en el tema 10.